Continuando entonces con el segundo viaje misionero de San Pablo, hoy vamos a seguir eh, lo importante en cada uno de estos viajes misioneros o en cada uno de los lugares donde Pablo llega y comienza, ¿no? Porque vemos que inicia allí lo que es la comunidad cristiana, uniendo a los hombres que a lo mejor ya estaban en el lugar y ya profesaban la fe en Cristo o no, a los nuevos conversos en comunidad. A mí lo que me gusta, que los Hechos de los Apóstoles hace siempre referencia a alguna acción concreta. Me refiero a esto, cómo cambia sustancialmente la vida de aquellos que reciben el Evangelio, cómo va trasluciendo a su vez la reacción de que cuando se recibe el Evangelio no se puede seguir viviendo como antes. Y eso tiene una repercusión que no siempre es positiva para los evangelizadores, ¿no? En una palabra, a mí me gusta que nos sumerjamos, además de ver cómo Pablo va recorriendo cada uno de los lugares, que nos sumerjamos en qué sucede cuando Jesús llega y es recibido desde el corazón. Todo lo transforma. Y lo que transforma no es solo el corazón de una familia que se bautiza, lo recibe y comienza a vivir de acuerdo a sus enseñanzas y de alguna manera a su persona, sino cómo se empiezan a transformar las bases de las sociedades a donde llega. Y ahí es donde vemos las repercusiones de aquellos que no les conviene, ¿no? Un poco lo habíamos dejado ahí la semana pasada cuando hacíamos referencia, recuerdo yo que les comenté, me hace acordar algunos textos que leemos a la reacción de los criadores de cerdos en Gerasa, que en lugar de alegrarse por la presencia del Señor y la transformación de alguien que vivía como muerto, ¿no? Pero estaba vivo, que vivía como un animal, pero era y tenía la dignidad de una persona, en lugar de alegrarse en todo lo que se puede en Cristo, la única preocupación es, nos arruinaste. O sea, perdimos nuestra economía, perdimos nuestro recurso, por favor andate lejos. En ese relato que si vamos a rascar, ¿no? Llegamos a una esencia, a una raíz de que el cristianismo muchas veces es contrario a los intereses nuestros y generales, ¿no? Y en San Pablo, tanto a través de los hechos como de sus cartas, vemos un poco esa incomodidad que provoca la coherencia de vida cristiana. Así que hoy vamos a continuar en nuestro andar con él y vamos a irnos eh, a el versículo 16 del capítulo 16, versículo 16. Acuérdense que él tuvo una visión del macedonio que lo invita a ir hacia su tierra, ¿no? Y es ahí cuando comienza a evangelizar y comienza a fundar comunidades en todo lo que sería hoy día Macedonia, Croacia, ¿no? Toda la parte, digamos, sigue hacia el norte, saliendo de Turquía, sigue hacia la parte norte, oeste, ¿no? Ya llegado más hacia lo que es luego, para terminar en Grecia, hace todo ese arco bellísimo de esa costa mediterránea hasta llegar a Grecia, en donde llegará a Atenas, y allí esperemos nosotros también llegar hoy con él a Atenas y poder concluir ahí, que es la meta que me propuse en esta jornada, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en este camino por esas tierras. Versículo 16. Una vez que nos dirigíamos a la oración,
nos salió al encuentro a una muchacha que tenía poderes de adivina y daba muchas ganancias a sus patrones, adivinando la suerte. Caminando detrás de Pablo y de nosotros gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y nos predican el camino de la salvación. Esto lo hizo muchos días, hasta que Pablo, cansado, se volvió y dijo al Espíritu: en nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella. Inmediatamente salió de ella. Viendo sus dueños que se le había escapado la esperanza de negocio, tomaron a Pablo y a Silas, lo arrastraron hasta la plaza ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres están perturbando nuestra ciudad. Son judíos y predican unas costumbres que nosotros, romanos, no podemos aceptar ni practicar. La gente se reunió contra ellos y los magistrados ordenaron que los desnudaran y los azotaran. Después de una buena paliza, los metieron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los vigilara con mucho cuidado. Recibido el encargo, los metió en el último calabozo y les sujetó los pies al cepo. A medianoche, Pablo y Silas recitaban un himno a Dios, mientras los demás presos escuchaban. De repente sobrevino un terremoto que sacudió los cimientos de la prisión. En ese instante se abrieron todas las puertas y se les soltaron las cadenas a los prisioneros. El carcelero se despertó y al ver las puertas abiertas, empuñó la espada para matarse, creyendo que se habían escapado los presos. Pero Pablo le gritó muy fuerte: no te hagas daño, que estamos todos aquí. El carcelero pidió una antorcha, temblando corrió adentro y se echó a los pies de Pablo y Silas. Los sacó fuera y les dijo: señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y te salvarás tú con tu familia. Enseguida le anunciaron a él y a toda la familia el mensaje del Señor. Todavía de noche se los llevó, les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia. Después los llevó a su casa, les ofreció una comida y festejó con toda la casa el haber creído en Dios. Cuando se hizo de día, los magistrados enviaron a los inspectores para que soltaran a aquellos hombres. El carcelero informó del asunto a Pablo. Los magistrados han mandado que los dejen en libertad. Por tanto, váyanse en paz. Pablo replicó: de modo que a nosotros, ciudadanos romanos, nos han azotado en público y sin juicio, nos han metido en la cárcel y ahora nos echan a ocultas. De ningún modo, que vengan ellos y nos hagan salir. Los inspectores lo comunicaron a los magistrados, los cuales se asustaron al oír que eran ciudadanos romanos. Acudieron, se excusaron, los hicieron salir y les rogaron que se marcharan de la ciudad. Al salir de la cárcel, se dirigieron a la casa de Lidia, saludaron y animaron a dos hermanos y se marcharon. Miren qué belleza, qué cosa más linda el relato, obviamente lucano, que no tiene desperdicio, ¿no?
Lucas siempre aprovecha los relatos para contraponer dos actitudes. La actitud del que, escuchando el Evangelio, siendo testigo de la acción del Evangelio en la vida de alguien, reacciona mal porque no le conviene. Reacciona rechazándolo porque va en contra de sus propios intereses. Y aquel otro que justamente lo que iría contra sus propios intereses comienza a hacer el camino de la salvación en su vida. Y de una manera bellísima, porque si bien se puede entender, voy a hacer un paréntesis, es zona montañosa, es zona de sismos, es zona donde un terremoto puede llegar a verse no como algo cotidiano, pero sí como algo normal. Sin embargo, la actitud de los cristianos, la actitud de los apóstoles y de los que estaban allí con ellos, fue no el terremoto lo que le hizo cambiar el corazón, sino la actitud, que los que estaban en libertad no salieron corriendo y se quedaron para cuidar la vida de este pobre carcelero. No sé si ustedes lo logran ver. Obviamente que Dios actúa de manera utilizando todos los medios, la naturaleza, las personas, la palabra, ¿no? Los animales, todo lo utiliza para el bien de los que ama, como Pablo, después de estos testimonios, va a poder compartirnos en sus cartas, ¿no? Que ya leeremos una a una de manera profunda. Pero primero quería ir a los relatos para ver de dónde salen las cartas. Primero tenemos que ir a estos relatos de evangelización, de formación de comunidad y de experiencia a un mundo que reacciona de manera adversa porque se cierra al Evangelio, porque lo desafía, porque el Evangelio nos pide valores evangélicos, no es solo adherir y decir, yo creo, yo ya soy parte de una iglesia, soy parte de una comunidad, no. Si creo, mi corazón tiene que tener, como va a decir Pablo en Filipenses, los mismos sentimientos de Cristo. Mi vida tiene que ser usando la justicia de Cristo, viviendo la justicia de Cristo. Mi vida tiene que ser movida por el amor de Cristo. Entonces, esa experiencia de ese testimonio que pudiendo salir corriendo, este carcelero ve cómo se quedaron allí para no hacerle daño a él. Y ese testimonio le atraviesa el corazón y lo lleva a la conversión. Y fíjense cómo a veces el obrar de Dios o las cosas que nos van sucediendo en la vida y que no entendemos y que nos parecen terribles, terminan siendo lo mejor que nos podía pasar, ¿no? También cómo los evangelios y la palabra de Dios siempre nos lleva a darnos cuenta de que cuando le creemos a Dios, esto que veíamos en el camino de la fe anterior a este tema, que cuando nosotros le creemos a Él y lo vemos y confiamos que cada cosa que nos sucede tiene un propósito, tiene un para qué en nuestra existencia, sin desesperarnos, ¿no? Podemos llegar a, cuando vemos los relatos de esta manera, podemos llegar a experimentar también lo que experimentaron ellos. No solo fueron tratados injustamente, porque no tenía ningún sentido, porque los mandaron a la prisión por ser judíos,
pero ellos, judíos, eran ciudadanos romanos y no podían ser tratados de esa manera. Entonces, fíjense que en ningún momento se excusan de esa condición, pero esa condición va a hacer que se produzca la justicia, ¿no? Como dice al final de esta eh, de este relato, cómo los magistrados sintieron temor porque ellos fueron injustos con sus propios, o sea, cometieron injusticia no al Evangelio, sino a sus propias leyes, cómo obraron de manera incorrecta y cómo de alguna manera el que vive en el error tiene que reconocer que está en el error y ver dónde está la verdad, ¿no? Acudieron, se excusaron, los hicieron salir y les rogaron que se marcharan de la ciudad, pero respetando su dignidad. Lucas muestra, no fueron capaces a lo mejor de llegar a respetar la dignidad de ser hijos amados de Dios, esta dignidad que nos atraviesa a todos, pero Pablo y Silas fueron respetados en la dignidad de ser ciudadanos romanos, ¿no? Como esta ironía evangélica y cómo se mantienen seguros de sí mismos, seguros de quiénes son, porque lo único que les interesa es poder seguir proclamando el Evangelio. Su único objetivo es que el Evangelio no lo frene nadie ni nada. Seguir hasta los confines de la tierra con la misión que les encomienda el Señor. Y fíjense qué bonito, al salir de la cárcel, ¿a dónde se dirigieron? A la casa de Lidia. ¿Se acuerdan la mujer que habían encontrado rezando en el río y que al escucharlos pidió ser bautizada y pidió que por favor, si creían en ella, se alojaran en su casa, ¿no? Lo que habíamos visto la semana pasada. Lo primero que hicieron los apóstoles es volver a la casa de aquella mujer, quien evidentemente los acogió y les dio un reparo, ¿no? Qué bonito, y vemos cómo es un paralelo, lo que les decía hace un ratito, a lo que nosotros encontramos en el Evangelio de los ciudadanos de Gerasa, esos que al ver que se despeñaban todos los cerdos hacia el mar, ¿no? Poseídos por el espíritu inmundo, reaccionan de la misma manera. Este hombre libera a esta mujer aparentemente poseída por un espíritu no bueno, ¿no? La deja en libertad y claro, les arruina el negocio, como se les había arruinado el negocio a los que criaban y mantenían a los cerdos, ¿no? Entonces vemos como un paralelo, pero dentro de este paralelo vemos las dos reacciones que es propia de los evangelios, la reacción de la conveniencia y la reacción de la no conveniencia, pero sí del amor, ¿no? Y cómo ésta obtiene un testimonio de conversión y la otra, en cambio, lo que pide es váyanse, márchense, no nos interesa. Cada vez que uno lee, porque en otro lugar a Pablo le va a pasar algo similar, llegando a otro sitio de la cuenca mediterránea, también al exhortar a la gente que ya abandone la vida idolátrica, ¿no? La creencia en dioses hechos por manos de hombre y pongan su corazón en ese Dios desconocido, en el Dios que no se puede ver, pero que está y que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo y de Jesucristo, parece ser que arruinaría toda la industria que tenía esa zona, que era la industria de la fabricación de las estatuitas de los dioses. Y también les va a pasar lo mismo, los expulsan, los meten presos, no los quieren, ¿no? Predomina y tienen como
como objetivo su buen pasar económico, en lugar de pensar en todo aquello que le reportaría a su vida abrazar el Evangelio y abrazar el cristianismo, ¿no? Vemos que lo va a poner varias veces el libro de los Hechos, como lo va a explicar Pablo también a través de sus cartas. Así que bueno, sigamos entonces por el 17. ¿Algún comentario sobre esto que acabamos de ver en este sitio que no tiene nombre, pero bueno, sobre este relato que vimos? Seguimos entonces y nos vamos a Tesalónica, seguimos en la zona macedónica, ¿no? Seguimos en toda lo que es la parte norte, ¿no? Y ya cuando pegamos la vueltita y nos estamos yendo a Grecia. Les pido disculpas que no preparé el mapa, no creo que lo tenga a mano. A ver, discúlpenme, estaba mandando emails y no, el mapa no lo tengo preparado hoy. Se los debo, pero se los mando sin falta. Les pido mil disculpas. No quiero perder tiempo ahora en buscarlo, pero se los envío con mucho gusto como adjunto en el próximo email que les pase. Atravesando la Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, bien en la Macedonia, ¿no? Donde había una sinagoga judía. A ver, recién, por lo que nos comentaban, estaba predicándole a los paganos romanos, ¿no? Los paganos romanos que dicen, saquen a estos judíos de acá, no nos están predicando sus costumbres, sino las nuestras. Ahora ya en Tesalónica estamos en una sinagoga judía, ¿no? Esta cosa de Pablo de los dos mundos, el mundo hebreo y el mundo pagano, como une los dos mundos en su evangelización. Según costumbre, Pablo se dirigió a ella y durante 3 sábados discutió con ellos citando la Escritura, explicándola y mostrando que el Mesías tenía que padecer y resucitar al tercer día, y que ese Jesús que les anunciaba era el Mesías. Algunos de ellos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas. También lo hicieron gran número de gente de nacionalidad griega que habían aceptado la fe de los judíos y no pocas mujeres influyentes. Llenos de envidia, los judíos reclutaron a algunos maleantes del arroyo, promovieron un alboroto y perturbaron el orden de la ciudad. Luego se presentaron en casa de Jasón con la intención de hacer comparecer a Pablo y Silas ante la asamblea del pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y algunos hermanos a la presencia de los magistrados y gritaron: estos que han revolucionado el mundo se han presentado también aquí, y Jasón los ha recibido en su casa. Todos estos actúan contra los edictos del emperador y afirman que hay otro rey, llamado Jesús. Al oírlo, la multitud y los magistrados se asustaron, exigieron una fianza a Jasón y los soltaron. O sea, ante la actitud de los paganos que reaccionaban por no conveniencia económica, ahora tenemos la actitud del pueblo hebreo que reacciona por envidia. Se está llevando a todos los nuestros, está ganando adeptos por envidia, por celos y como las malas artes para sacarse de encima a los evangelizadores, ¿no? Fíjense que un poco nos lleva a pensar en lo que hacen con Jesús cuando lo entregan a los magistrados y luego termina crucificándolo y poniéndolo, muriendo, poniéndolo
especialmente en el Evangelio de Mateo, poniéndolo en una sepultura con custodia. No vaya a ser cosa que vengan sus discípulos, roben el cuerpo y después nos digan que resucitó. Recuerdan el final del Evangelio de Mateo, que hace toda esa puesta en escena que tranquilamente puede llegar a ser buena parte de lo que se creía en aquel momento de la época cristiana, ¿no? Entonces, ¿qué nos pone el relato lucano? Como en una parte del mundo pagano y en una parte del mundo judío, de alguna manera, sentimientos no buenos, la conveniencia, la codicia y la envidia hace que se vaya en contra del Evangelio, ¿no? Sentimientos que en nuestro corazón tampoco son muy compatibles con los sentimientos cristianos. Cuando el interés, la codicia, ¿no?, la envidia, los celos, cuando entra Cristo, estos no tienen lugar y se pelean con lo cristiano en nuestro corazón, ¿no? Como a través de los relatos del Evangelio, de la evangelización, podemos también hacer un examen de conciencia de cómo está nuestro corazón, ¿no? Cómo reacciona nuestro corazón. Seguimos, en Berea. Enseguida, de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, cerquita de Tesalónica. Cuando llegaron se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más tolerantes que los de Tesalónica. Yo quiero hacer una aclaración que se me pasó por completo. Me gusta la exageración lucana, que me encanta. Estos han alborotado el mundo entero, ¿no? O sea, el Evangelio alborota el mundo entero. El Evangelio es para eso, ¿no? Como hay un libro, Evangelio molesto. Cuando el Evangelio no molesta, diría el padre Pronsato, volvélo a leer porque no lo entendiste. Si no te molesta y no te deja alborotado, es porque hay algo de él que no cayó en tu corazón, porque es para eso, para molestarnos bien, para sacudirnos, para levantarnos, para sacarnos de la zona de confort, ¿no? Se me había olvidado ese detallito. Y otro detalle muy propio de Lucas, que muchos abrazaron la fe y no pocas mujeres, ¿no? El grupo de mujeres, como lo presenta en el Evangelio, también va a estar presente en las comunidades paulinas. Incluso, ojalá lleguemos, pero en el capítulo 18 vamos a tener esta evangelización a través de ya un matrimonio, Priscila y Áquila, ¿no? Que tanto el hombre como la mujer van a ser testigos y evangelizadores junto con Pablo y sus compañeros, ¿no? Así que bueno, esos detallitos se me habían pasado, les pido disculpas. Volvamos entonces a Berea, donde la comunidad judía es más tolerante. Recibieron con interés el mensaje y todos los días analizaban la escritura para ver si era cierto. Muchos de ellos abrazaron la fe, lo mismo que algunas mujeres nobles y no pocos hombres griegos. Cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo había anunciado el mensaje de Dios en Berea, fueron allá para incitar y amotinar a la multitud. Sin tardanza, los hermanos hicieron bajar a Pablo hasta la costa, mientras Silas y Timoteo se quedaron atrás. Los que escoltaban a Pablo lo condujeron hasta Atenas. Después volvieron con instrucciones para que Silas y Timoteo se reunieran con él cuanto antes, ¿no? Un poquito seguimos en el mismo punto anterior, reiterando de alguna manera, y a mí me encanta mencionarlo, es esto: romanos, judíos y griegos, como la totalidad de los pueblos que habitaban la cuenca mediterránea en ese momento, la totalidad
de alguna manera el mundo romano, el mundo griego, el mundo judío, para el relato de Lucas, estaría englobando que todas las culturas fueron permeadas por el Evangelio. ¿Y cómo reaccionan ya en Berea? Ya en Berea no se maltrata, en Berea se cuida, en Berea se asocia al Evangelio y se cuida para que el Evangelio siga siendo proclamado más allá del propio límite de esta ciudad. Ya no se expulsa, se acompaña. Vemos como una transformación, una maduración, un proceso de fe en las comunidades cristianas que comienzan a entender cuál va a ser su misión a lo largo de este proceso de evangelización, ¿no? Ya se cuida, ¿no? Ya se hace posible, se va dando como este salvoconducto para que el Evangelio llegue a buen término a donde tiene que llegar, ¿no? Llegamos a Atenas, qué suerte. Mientras los esperaba en Atenas, acuérdense que el primero que llega es Pablo, luego esperaba a Silas y a Timoteo que se reunieran con él allí, ¿no? Mientras los esperaba en Atenas, Pablo se indignaba al observar la idolatría en la ciudad. En la sinagoga discutía con judíos y con los que temen a Dios. En la plaza pública hablaba a los que pasaban por allí. Algunos de las escuelas filosóficas de epicúreos y estoicos entablaban conversación con él. Otros comentaban, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros decían, parece un propagandista de divinidades extranjeras, porque anunciaba a Jesús y la resurrección. Lo llevaron al Areópago y le preguntaron, ¿podemos saber en qué consiste esta nueva doctrina que expones? Dices cosas que nos suenan extrañas y queremos saber lo que significan, porque todos los atenienses y los extranjeros que residen allí no tienen mejor pasatiempo que contar y escuchar novedades. Me voy a quedar acá. Algún tema que me parece importantísimo que toca, miren. Ay, perdónenme que se me metió algo en el ojo. Si nosotros vamos a la palabra de hoy, voy a ver por qué el problema de la idolatría. La idolatría para un judío, la idolatría para Israel, no era perseguida por el solo hecho que se dejaba de adorar al Dios único y verdadero, al Señor a quien ellos conocían con el nombre de Yahvé, al que es. No solamente por eso se perseguía la idolatría. Estaba testeado, comprobado y experimentado que los pueblos idólatras, por ser idólatras, mantenían un sistema de vida contrario a la dignidad humana, al amor y a la libertad. Mientras que el Dios de Israel era un Dios Padre que había creado y había llamado a la humanidad hijos, a todos, eso lo vemos claramente en el profeta Isaías, cuando llama hijo a Efraín, llama hijo a Jacob, llama hijo a Israel, pero invita a que este mensaje sea llevado hasta los confines de la tierra, porque toda la humanidad quiere que terminen siendo hijos, quieren que terminen obrando como hijos
y no como esclavos, como va a decir Pablo después, este Dios Padre, Dios de Israel, que trata a todos como hijos, crea a todos sus hijos con la misma igualdad de oportunidades. ¿Me siguen? Con la misma igualdad de oportunidades. Cada uno de sus hijos luego con esas oportunidades va a llegar a desarrollarse hasta donde pueden, hasta donde saben, hasta donde quieren. Ya ahí va, ya ahí va a empezar a jugar el tema de la responsabilidad individual. ¿Qué pasa en la idolatría? La idolatría, por lo general, tiene como referencia que el reinante, el que los dirige, se considera a sí mismo como Dios, como la encarnación de alguno de los dioses en los que creen, teniendo la potestad él de decidir a quién se le da dignidad y a quién no. Fíjense la diferencia. A los que se les da dignidad, obviamente, la disfrutan a más no poder. Y a los que no se les da dignidad, se los somete porque si no aceptan su destino, va en contra de la divinidad y le espera el escarmiento eterno. Entonces, cuando Israel es invitado a salir de la idolatría, es invitado a vivir una vida digna en la libertad, en la oportunidad, en el amor. Esa es la gran diferencia. Por eso el dolor del Dios de Israel, que como padre ven que sus hijos abrazan constantemente un sistema idolátrico que los achica, que los rebaja en su dignidad de hijos de Dios. No son ellos hijos de Dios y no dejan a los demás serlos, no viven como hermanos, no se desarrollan todos de igual manera. No viven ni en la verdad, ni en la dignidad, ni en el amor, ni en la solidaridad, ni en el respeto. No, sálvese quien pueda, literalmente. Entonces, el cristianismo eso lo abraza, porque es el Dios de Israel, es el Dios que se hace hombre y baja para estar entre nosotros y para enseñarnos y darle sentido en plenitud a amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. Fíjense qué profundidad. Entonces, claro, fíjense, Pablo se indignaba al observar la idolatría de la ciudad. Recuerden ustedes que los reyes romanos, llamados emperadores, encarnaban la divinidad y hacían con el pueblo lo que se les cantaba, con su propio pueblo, porque cuando el tipo era sensato, la pasaban muy bien, pero cuando era loco, ¿no? Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia, amigos míos, ¿eh? Yo invitaría hoy a todos los gobernantes de la tierra que lean la primera lectura de la sabiduría, porque cuando el gobernante se aleja de su condición de hijo para querer ser el que rige y no Dios, es capaz de hacer cualquier aberración con tal de satisfacer su propio capricho. Miren cómo continúa, ¿no? Y eso es una conducta idolátrica, porque si el Señor es la verdad, el camino y la vida, cuando me separo de ese camino, de esa verdad y de esa vida, caigo en la idolatría, caigo en un camino cualquiera, caigo abrazando cualquier historia que la adecuo a mi conveniencia y a los demás los abandono a la buena de Dios, pero del Dios con minúscula, no del Dios con mayúscula, ¿no? Fíjense cómo Pablo, judío y cristiano, judío y viendo en Cristo a este que estaban esperando,
no puede otra cosa más que seguir indignándose como el Padre en el Antiguo Testamento ante la idolatría, ¿no? Pablo se indignaba al observar la idolatría de la ciudad. El cristiano siempre se debe de indignar contra la idolatría. Hoy día tienen otro nombre los ídolos a los cuales veneramos a veces, pero en nuestro corazón siempre tiene que aparecer ese sentimiento de rebeldía, ese sentimiento de no aceptar caer en esa fascinación, ¿no? Porque nos fascina, porque aparte el ídolo tiene una característica que como es engañoso, nos parece que satisface nuestras necesidades más urgentes y nos damos cuenta que caemos en la trampa, porque no solo no satisface las necesidades más urgentes, sino que nos hace meter cada vez más en un mundo de oscuridad y de angustia que únicamente el Señor verdadero nos puede sacar de allí, ¿no? Entonces, fíjense cómo funciona. Entonces, había una indignación por la idolatría y en la sinagoga el deseo de discutir para mostrar que Jesús no es un capricho, sino que es el cumplimiento de la promesa hecha por Dios Padre a lo largo de toda la historia de la salvación, ¿no? Y que en Él se cumple, en Él viene, en Él está. Y cómo cuesta, ¿no? Hay veces que uno dice, ay, pero es tan claro, pero bueno, es la fe, ¿no? La fe, ¿se tiene o no se tiene? Uno lo ve o no lo ve, ¿no? O sea, que por los dos lados estaba batallando contra la ceguera de corazón, ¿no? Y después acá nos muestra algo muy bonito, una puesta en contexto que había en Atenas. Acá estamos en la cuna de la civilización occidental, en la cuna de la filosofía, en la cuna de las ideas que movían a Occidente, incluso al Imperio Romano, ¿no? Y qué bonito cómo termina, porque los atenienses, versículo 21, y los extranjeros que residen allí no tienen mejor pasatiempo que contar y escuchar novedades. Y el Evangelio es una novedad. Cristo es una novedad. Siempre lo es, cada día de nuestra vida. Vamos a ver qué pasa en el Areópago. Pablo se puso en pie en medio del Areópago y habló así: Atenienses, veo que son hombres sumamente religiosos. Cuando estaba paseando y observando sus lugares de culto, encontré un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Ahora bien, yo vengo a anunciarles al que adoran sin conocer. Es el Dios que hizo el cielo, la tierra y todo lo que hay en él. Él, que es Señor de cielo y tierra, no habita en templos construidos por hombres, ni pide que le sirvan manos humanas, como si necesitasen algo, porque Él da vida y aliento y todo a todos. De uno solo formó toda la raza humana, para que poblase la superficie entera de la tierra. Él definió las etapas de la historia y la frontera de los países. Hizo que buscaran a Dios y que lo encontraran aún a tientas, porque no está lejos de ninguno de nosotros, ya que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de los poetas de ustedes, porque somos también de su raza. Por tanto, si somos de raza divina,
No debemos pensar que Dios es semejante a la plata o al oro o a la piedra, modelados por la creatividad y la artesanía del hombre. Ahora bien, Dios, pasando por alto la época de la ignorancia, manda ahora a todos los hombres en todas partes a que se arrepientan, porque ha señalado una fecha para juzgar con justicia al mundo, por medio de un hombre que él designó para esto. Y a este hombre lo ha acreditado ante todos, resucitándolo de la muerte. Al oír lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, otros decían, en otra ocasión te escucharemos sobre este asunto. Y así Pablo abandonó la asamblea. Algunos se juntaron a él y abrazaron la fe, entre ellos Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y algunos más. Es precioso, para mí es uno de las partes de los hechos que más me gusta, por cómo Pablo da testimonio de quién es Cristo. Y además nos deja entrever algo que tenemos que entender, que el mundo grecorromano le funcionaba muy bien la explicación de quién era Cristo, cómo Dios había hecho el cielo y la tierra, cómo había enviado a uno para que juzgara al final de los tiempos, pero tenían un punto de freno en la resurrección. No concebían el tema de la resurrección, les costaba entender y digerir el tema de la resurrección. No a los judíos, pero sí a los paganos. Hasta ese punto, y eso lo vamos a ver en las cartas. Y en las cartas se produce una confusión que Pablo va a tratar de zanjar, y hago un paréntesis en esto para que ustedes ahora, habiendo leído esto, puedan entender un poquito más lo que pasa en las cartas. En las cartas no aparece mucho el tema del bautismo, porque ellos entendían que la resurrección se producía ahí, porque baptisein significa sepultura. Acuérdense que hablaban en griego. Entonces, claro, cuando ustedes se sepulten y al salir del agua resucitan como criaturas nuevas, ellos pensaban que hasta ahí llegaba el tema de la resurrección. Hasta ahí llegaba el tema de la creencia de cómo ellos se concebían criaturas nuevas, criaturas renovadas, con una nueva vida al bautizarse. Por eso Pablo no va a hablar mucho del bautismo y sí de la resurrección, para sacarlos del error y enseñarles lo que es lo que el Señor nos conquistó, la vida eterna, que solamente estaba para los dioses. Solamente, ellos estaban condenados ¿a qué? A vivir en el mundo de los muertos, tanto la cultura griega como la cultura romana. Vendrá el barquero de la muerte a buscarnos, a llevarnos ¿a dónde? Al lugar de los muertos. ¿Qué es eso de la resurrección? ¿No? Me estoy metiendo en el mundo greco-romano. Entonces acá lo deja entrever. Bueno, precioso todo lo que dice, y pienso yo que vale la pena que veamos, reveamos algunos conceptos para nuestra cosecha, ¿no? Qué lindo cómo evangeliza Pablo. Fíjense que él podría haber parado, podría haberse parado ahí en el Areópago y haber dicho, ¡idólatras! Ah, no dice eso, ¿verdad? ¡Idólatras! Se va a ir al infierno. ¿Qué es eso de andar adorando ídolos? No dice eso, ¿verdad? Fíjense qué evangelizador y cómo nos enseña que se hace esta buena
evangelización, cómo llevar el evangelio. Atenienses, veo que son hombres sumamente religiosos. Miren ustedes cómo, claro, tienen un montón de dioses. No hay crítica, hay observación de la realidad. No hay condena, hay, a partir de la realidad, una invitación a vivir una vida muy superior. Y miren cómo los va llevando. Cuando estaba pasando y observando sus lugares de culto, fíjense lo idólatras que serían, es un agregado mío, no de Lucas, que hasta tenía un altar por las dudas con el Dios desconocido, o sea, con el que no conocemos el nombre, pero seguramente nos falta alguno en la colección. Por las dudas le hacemos ese altar. Y fíjense con qué sabiduría que proviene de Dios, únicamente de Dios, agarra este Dios desconocido que es el que tienen que conocer. ¿Y cuál es este Dios desconocido? El que los conoce a ellos, el que los hizo, ¿no? El que no necesita tener una estatua, por eso no hay nada arriba, porque va más allá del oro y la plata y la cerámica y la piedra. Es el Dios creador que no necesita ninguna criatura para ser venerado. Miren qué belleza, miren cómo el que no necesita que le pongan y lo atiendan, porque ¿qué se le llevaba? ¿Por qué dice esto Pablo? Porque se le llevaba frutas, comida, se le llevaba bebida, todo tipo de alimentos para que coman los dioses y no desfallezcan. Claro, nos falta ese dato. ¿Y qué dice? Ni pide que le sirvan manos humanas, como si necesitase algo, porque Él no desfallece, no necesita nuestro alimento para vivir, sino que Él es el alimento para que nosotros vivamos. Él es el que nos da vida y aliento, no lo necesita de nosotros. ¡Qué belleza! ¿Cómo nos ubica en la palmera, amigos míos? ¿Cómo, eso es una expresión muy argentina, cómo nos ubica en la realidad? Nosotros no podemos darle a Dios nada. Nosotros nos tenemos que meter en la ecuación, que somos los receptores de todo lo que nos da y que le da vida a nuestra vida. Todo es recibido de Él. Todo es dado por Él. Nosotros, ¿qué hacemos en esta relación de amor? Lo recibimos de Él y actuamos en consecuencia, y lo que le vuelve a Él son nuestros actos que Él provoca, ¿no? Nuestros actos que generan vida, nuestros actos que muestran amor, nuestros actos que son donación, que dan esperanza, que siembran la paz. Fíjense cómo esto que se lo dice a los atenienses, qué bueno que lo volvamos a pasar por nuestro corazón. Él da vida y aliento, ¿no? Vuelvo de nuevo a dar el mismo ejemplo, que me da mucha ternura y entiendo desde dónde se dice, por favor, y entiendo desde dónde se manifiesta. Pero cuando a nosotros nos preocupa de que cuando hay exposición del Santísimo, que obviamente se expone para qué, para ser contemplado, ¿verdad? Y enseguida decimos, uy, no se puede quedar solo. Pablo nos estaría diciendo, Patricia, vos no te podés quedar sola sin él. Es al revés. Vos sos la que no podés estar sin él.
Vos sos la que tenés que ser contemplada por Él, dejarte contemplar por Él y contemplarlo con el corazón para ver que te ilumine aquello que no podés ver de tu vida. Nos ubica, nos ubica en el lugar. Miren lo que les dice, además. Hizo Dios que buscaran a Dios y que lo encontraran aún a tientas. Cuando a mí me queda algún resabio de que era yo la que tuve la idea increíble de empezar a saber de él, de buscarlo y de convertirme, Pablo me dice, estás en el error. Él te buscó, él te deseó, él te llamó, él te atrajo y vos fuiste. Claro, lo bueno es que fuimos, lo bueno es que nos dejamos llevar, lo bueno es que nos dejamos atraer, pero de él sale la iniciativa siempre. Pone en orden la relación en este punto. No está lejos de ninguno de nosotros. ¿Por qué? Porque en Dios vivimos, en Dios nos movemos, en Dios existimos. Él es la fuente de nuestra vida. En Él se da nuestra existencia. Pero como no es magia, de mi parte tiene que haber conciencia plena que es así, la realidad. En el Señor vivo, en el Señor me muevo, en el Señor existo y toda mi existencia, toda mi vida, todo mi movimiento, mi hacer, mi decir, mi pensar, mi desear, mi entablar una relación con otros desde Él. Y todos, miren cómo tendría que ser nuestro trato, cómo nos lleva realmente a la conversión, ¿no? Ahí es a donde tenemos que hacer conversión, a decir, me dejo llevar, me dejo mover, realmente, Señor, dejo a mi vida que viva, se mueva y exista en ti, o hago la fuerza necesaria para salirme un poquito, ¿no? Y seguir mi agenda, buscando esta eh, supuesta satisfacción a mi necesidad y a mi angustia. Fíjense qué bonito, qué profundidad más grande. Otro tema que citando a uno de sus discípulos, a uno de sus filósofos, ¿no? Porque somos también de su raza. Cuando habla de la raza, no está hablando de la raza judía, sino de la raza humana. Somos de su raza. Este verdadero Dios y verdadero hombre sabe perfectamente lo que significa ser humano, lo que cuesta la vida, la angustia de la vida, el dolor de la vida, el sufrimiento de la vida, lo traspasado en la vida. O sea, que al saberlo nos acompaña mucho más que simplemente dándonos una palabra de aliento, nos acompaña desde su experiencia, desde su redención, desde su propia vivencia de aquello que nos está pasando a nosotros. No puede ser más empático porque es también de nuestra raza. Y qué lindo lo que dice Pablo, lo dice Pablo, ¿eh? Nuestra raza es divina. Somos un poco Dios, somos esa compartida, compartimos esa divinidad. Y qué belleza cuando yo me abrazo a esto que soy, a esta dignidad enorme que nada ni nadie me la va a poder quitar nunca en mi vida, y ahí radica mi riqueza, mi valía, ¿no? Todo lo que hay de grande y de bueno en mi existencia, pero ojo, en la tuya también. Deberíamos inclinarnos ante cada uno porque estamos ante la misma presencia de Dios.
Fíjense qué hermoso. ¿A dónde nos quiere llevar Pablo? Y cuánto nos tenemos que seguir convirtiendo, ¿no? Para inclinarnos y saber que estamos frente a la misma presencia de Dios cuando estamos frente a cada hermano. Debería ser solemne cada encuentro, cuidadoso cada trato, amoroso cada gesto, porque estamos ante Dios mismo. Fíjense cómo el Señor lo va a decir cada vez que lo hacen por uno, de los más pequeños, de los más insignificantes, lo están haciendo por mí, porque hay un Dios escondido. Qué lindo, qué lindo. Ay, qué lindo esto de Pablo, ¿no? Esto de aparte que Lucas lo cuenta tan bien que realmente emociona, a mí me emociona este párrafo. No debemos pensar que Dios es semejante a nada hecho, porque lo es, Él lo es todo, ¿no? Lo es todo. Y qué belleza, porque dado todo lo que Pablo va contando que Dios es, ahí es a donde nos llama a arrepentirnos por la cantidad de veces que no lo dejamos ser en nosotros. Fíjense, arrepintámonos de eso, dejémonos, hagamos un examen de conciencia verdadero y real, partiendo de la base, ¿cuántas veces, Señor, no dejé que seas en mí? Con mi hermano, ¿cuántas veces, Señor, no te vi y no dejé que seas en otro? Que no seas en otro y que no te viera yo en el otro y que no te respetara en el otro y que no te adorara en el otro, ¿no? Etcétera. Bien, muy bien. Qué lindo cómo termina. Algunos se juntaron a él y abrazaron la fe. Dioniso, el aeropagita, o sea, el que vivía ahí en el aerópago, una mujer llamada Damaris y algunos más. Muy bien. Qué bueno que pudimos, yo quería llegar ahí hoy. Y lo logramos, el Señor lo permitió, bendito sea. Así que bueno, eh, sí, coincido, ¿no? Ahora es profundo, es hermoso, nos desnuda, nos sacude, nos acaricia, nos vuelve a dar la perspectiva de quiénes somos, de quiénes somos, ¿no? Así que realmente vale la pena. Yo les invito a que lo vuelvan a leer tranquilos, este capítulo 17. Aparte, no sé si se dieron cuenta, comenzó con el mundo pagano, echando olor, no nos conviene. Siguió con el mundo judío, no nos conviene, qué bronca, nos saca a los adeptos, y en Atenas junta los dos mundos, ¿no? Y a los dos mundos le narra este testimonio de fe que penetra cualquier corazón, ¿no? Porque ¿quién puede quedar indemne ante tal belleza? Es una cosa preciosa. Bueno, tenemos un ratito, los escucho ya, no vamos a empezar en Corintio, porque en Corintio ya es otro tema y lo vamos a ver en profundidad la próxima semana no, después de la semana de Thanksgiving, si Dios lo permite. Pero eh, alguno que quiera comentar o compartir algo que le haya venido al corazón, me encantaría escucharlo. Sí, Patri, adelante, sacate el micrófono. Hola Patricia, hola a Buen todos. día. Hola. Ese final me encantó, me encantó. Ahora, yo siempre he tenido una pregunta. Pablo dice que el Señor no necesita una iglesia, el Señor no necesita un edificio. Yo creo en el valor de la iglesia como un edificio, en que estemos todos juntos, pero en qué momento es que como iglesia
le ofrecemos pleitesía a Dios con riquezas, con altares de oro, con todo este tipo de cosas. Sí, dos cositas, Patri. La iglesia somos nosotros, Correcto, correcto. somos las piedras vivas, que obviamente toda comunidad necesita una eclesia, significa congregación. Justamente Correcto, viene de sinagogue, que es cuando un grupo de personas se congregan y se reúnen para estar en presencia del Señor. Entonces, correcto, el espacio sagrado no lo garantiza el edificio, eso es lo que nos quiere decir Pablo, porque correcto, el Señor mora en nosotros, nosotros somos parte de Él, nosotros somos las piedras vivas de ese cuerpo que Él es la cabeza y que de ninguna manera está en lo material, para nada. Por eso, fíjate qué cosa más hermosa, dentro de la iglesia, del edificio, se consagra, o sea, se eleva a una categoría superior, consagrándose la iglesia en el altar. ¿Por qué? Porque el altar simboliza a Cristo, el altar es Cristo, el altar es Cristo. Cristo es altar, ofrenda y sacerdote. altar, ofrenda y sacerdote, ok. Entonces, con respecto al oro, me imagino yo que lo mejor para él se entendió a lo largo de los años, especialmente en pueblos muy religiosos, en pueblos muy católicos, con un profundo amor al Señor y a María Santísima, se entendió que la ofrenda, lo mejor para el Señor, lo mejor, lo mejor es como una manera de ofrendar. Ahora bien, si eso mejor para el Señor no continúa fuera del templo, se llama hipocresía. Perdónenme que sea tan dura. Si eso no se transforma, no es y no radica en el corazón del trato con los demás y no se profundiza en los demás, es hipocresía porque el Señor quiere lo mejor para él en el templo. Me estoy refiriendo a cómo reacciona con los profetas, ¿no? Pero también lo pide que lo vivamos entre nosotros, esa misma grandeza, ese mismo cuidado, ese mismo honor, porque es el Dios que nos inhabita. Pablo va a ser muy claro en esto, el Dios que nos inhabita. Entonces, fíjense que creo yo que por ahí, ¿no? Que está bárbaro y el hombre siempre ha edificado cosas bellísimas, ¿no? Me vienen a la cabeza tantas catedrales. No puedo dejar de pensar en la de Burgos, por supuesto, en la de Sevilla, la Almudena, o sea, a ver, me, me- me- Bellezas. me lleva a contemplar catedrales, misma San Pedro, ¿no? La Sixtina, la Capilla Sixtina, a ver, todas esas bellezas para Dios, lo mejor para Él, pero también lo mejor para Él siempre, dentro y fuera del templo. El templo como espacio sagrado, pero mi hermano como espacio sagrado también. Déjame seguir eso, porque yo, y no es que yo estoy pensándolo, pero en apologéticamente, todas las riquezas que tiene la Iglesia Católica, y hay tanta gente muriéndose de hambre, ¿no? Es Sí, pero te necesario. cuento que si vendiéramos todas las riquezas de la Iglesia Católica, el hambre del mundo por un año lo podríamos satisfacer, pero después del año seguiría el hambre. ¿Dónde se termina el hambre del mundo? Haciendo estructuras más cristianas, haciendo estructuras más justas, haciendo estructuras más humanas. Eso es lo que Pablo predica y por eso lo echan, porque va en contra de los intereses personales de naciones, personas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la iglesia, si vendiera todas las obras del mundo entero, ponele, vamos a extendernos 2 años para terminar con el hambre y la enfermedad en el mundo, pero se queda sin recursos, porque son recursos limitados
Y lo que el Evangelio nos pide son recursos ilimitados, que trabajemos por la transformación de las sociedades, por la transformación de las naciones. Por eso tiene que haber más laicos involucrados en la economía, en la política, en las asociaciones de bien, porque adentro no vamos a cambiar el corazón de la sociedad, en la sociedad se cambia el corazón de la sociedad. Hablando cara a cara y desnudando como Pablo, como Pedro, como Santiago, como Jesús, desnudando la estructura que va en contra del bien común y que se apaña en la mentira y que se apaña en la injusticia y que es idolátrica porque solo es para uno o para pocos. ¿Es claro eso? Es muy Perfecto, contundente. Doctrina social de la Iglesia. Tenemos que acostumbrar a que el magisterio social está apoyado en esto. Y es perfecto. un llamamiento urgente a que lo que vemos afuera, la riqueza del Vaticano, 2 años la podría solucionar y seguiría después peor que antes, porque, no se hubiera, porque por la riqueza dada de afuera no se provocó ningún cambio de adentro. Tenemos que entender que el pescado mejor saboreado es el que se pesca, no el que te regalan. Y hay que enseñar a pescar, amigos. Era el lema de la Madre Teresa de Calcuta también, porque eso es lo que le devuelve la dignidad al hombre. Lo demás es voto cautivo, como diríamos en mi país. Perdón, Gaby, que te estoy metiendo el dedo en la llaga en estos días. Leonor, tenés la mano levantada. Ah, sí, buenos días para todos. Muchas Buenos gracias, días, Patricia. Leonor. Patricia, pues como mi profesión es como profesora y docente de filosofía, eh, Imagínate, pues, eh, disfrutarás de esta lectura. sí, de Pablo en Atenas siempre me ha llamado mucho la atención. Pero la pregunta es un poco, cuando tú dices que en el pensamiento greco-romano, de alguna manera tenían como la idea del bautismo, por lo No, no, de, no, no, a lo mejor me expresé más. bautismo no, perdón, de la Cuando, resurrección. cuando él introduce el tema del bautismo, Ajá. los que provenían del paganismo greco-romano lo toman y creen ellos que esa es la resurrección de la que habla Pablo. Ah, ya. Sí, porque por Platón, ellos tienen más bien una formación de la reminiscencia, de la reencarnación, ¿no? Exacto, reencarnación, que no es resurrección. Entonces yo creo que, digamos que el conflicto se da en ellos en cuando el concepto de reencarnación que tienen, ¿cierto? De Sócrates, bueno, de toda su filosofía, y viene como una novedad, ¿cierto? Una novedad, que ellos escuchan las novedades y la novedad es la resurrección y su, digamos, sus categorías no entra allí, esa categoría es muy fuerte para ellos, ¿o qué? Exacto, Mm, exactamente, exactamente. No les entra, no les mm, entra con facilidad, hasta que después logran darse cuenta dónde los quiere llevar Pablo. Fíjate que en el judaísmo es más fácil, porque la teoría de la resurrección en el judaísmo ya hacía varios siglos que había sido introducida, especialmente en los últimos años, antes de que entrara el Imperio Romano, cuando estaban dominados por los griegos, porque el sometimiento era tan, tan, tan feo que se ujú. prefería de alguna manera la muerte, porque se sabía que había una vida más allá de la muerte y que el Señor iba a premiar a los justos que se mantenían fieles a la Torá, y lo vemos en el libro de los Macabeos, ¿no? Ese fuerte apego a la vida eterna y a esa eternidad que es estar en la presencia de Dios. Y una eternidad que queda devolver la resurrección en el cuerpo y en el alma, ¿no? De aquellos en los últimos tiempos, de aquellos que el Señor considere justos y merecedores de tal gracia. Entonces, claro, a los griegos no le entraba eso en la cabeza con Sí. facilidad, por eso la confusión que se daba a través del bautismo. Por eso Mm, Pablo no habla mucho del bautismo en las cartas,
para que no sigan profundizando ellos en el error de pensar que eso era la resurrección. Ya. Perdón, otra cosita. Yo tengo la Biblia latinoamericana, pero mira que aquí en la lectura dice que el soldado, cuando hablaste el capítulo 16, ¿no? Cuando después del terremoto el soldado se llevó a Pablo y a Silas pues como en agradecimiento porque no se habían escapado a su casa. O sea, en la mía dice a su casa del soldado, pero no dice a la familia esta que se convirtió, a la señora que tú nombras. No sé por Después lo qué. llevó a su casa, les ofreció una comida y festejó con toda la casa al haber creído en Dios. Eso es lo que Exacto. dice la... Sí, pero es que me pareció entender que tú decías que había ido a la casa de a una No, señora que se convirtió. al final de ese relato, al final, cuando está en el versículo 40, fíjate, al salir de la cárcel, cuando los magistrados lo Sí. liberan, Ah, ahí se ya, va a la casa de Lidia. de Lidia. Ah, muy bien, sí, gracias. Y una No, última mirá, cosita con por lo que favor, me decía encanta que me pregunten, el porque yo señor hablo tan comportamiento. rápido que hay veces Sí, que hago más ensalada rusa que otra cosa. bueno, muy bien, Patricia, todo, mil gracias. Pero una última cosita, como yo aquí en la diócesis de Pereira, acá en Colombia, soy coordinadora de la pastoral social en el Uf, área de imagínate. formación en doctrina social de la iglesia, entonces, pues justamente todo este magisterio que tú nos recomiendas, está allí el tema de, digamos, de Pablo VI, ¿cierto? Dice, el desarrollo es el nombre de la paz, y como aquí en nuestro país el tema es la paz, pues yo siempre lo digo en los cursos, ¿no? O sea, mientras que en un pueblo no tiene agua potable, no tiene hospitales, no tiene carreteras, pues tú puedes sentarte a la mesa y hablar toda la noche, pero si luego vas al grifo a abrir la llave y no tienes ni qué tomar, pues hay una violencia, ¿cierto? Exacto. Entonces el magisterio nos orienta en cómo salir, digamos, de esas dificultades, no desde lo técnico, porque no somos ni los ingenieros ni los economistas, pero sí da las luces de cómo orientar estos temas, por ejemplo, tan delicados que son de la paz, ¿no? Ujú, Eh, en este caso, ¿no? Y muchas, las estructuras de pecado que hablaba San Juan Pablo II también, ¿no? ujú, ujú. En Exactamente. la estructura rey socialis y todo eso, ¿no? Es muy interesante. En Evangelii Nunciandi, Pablo VI dice, si Mm, alguien no tiene que comer, no le mm, prediques nunca el Evangelio. Primero dale de comer porque no va a escuchar el Evangelio. mm, Luego dale el Evangelio. mm, Porque obviamente las necesidades básicas, que son el mm, alimento, la vivienda y el vestido, según la doctrina de la Iglesia, nunca puede faltar al hombre eh, para poder vivir en plenitud su dignidad, ¿no? Así que sí, qué lindo, Leonor, vamos a charlar del tema, me encanta, me Muchas encanta. gracias. Muchas gracias. Un feliz día. Me Muy amable. encanta y bueno, hay una gran diferencia. La otra vez me preguntaron, y ya terminó, que yo tengo una cita a 10:30 y no voy a llegar. Eh, una vez me preguntaron, eh, porque claramente el Papa Francisco a veces tiene algunas actitudes que chocan al resto del mundo, pero la iglesia latinoamericana, especialmente del Sudamérica, tiene mucha inclinación y pone en el centro de la evangelización la doctrina social. ¿Por qué? Sencillamente porque todos nuestros pueblos lo necesitan. Mm, Entonces siempre se tiene esa perspectiva y por eso tan recurrente es ese magisterio social y esa mirada en los documentos de Santa Sede en los últimos años, porque es un poco la manera que se palpita la evangelización en nuestros pueblos, ¿no? En nuestras, en nuestras comunidades. Así que nada, una vez un sábado trabajamos documentos de la iglesia y la verdad es que se llenó, estaba lleno. Así que en algún momento que quieran hacer algo, volvemos algún sábado a hacerlo, porque es muy lindo conocer lo que mencionaba Leonor. Son documentos Populorum Progressio, Pacem in Terris, que no podemos, solicitudo Rei Socialis, las últimas, Fratelli Tutti, qué sé yo, todas las mm, de mm, Caritates, Veritas in Caritate de Benedicto XVI, que para mí es espectacular, mm.
no podemos dejar de conocer, ¿no? Si queremos obrar de acuerdo a lo que se nos pide. Bueno, me tengo que ir, lamentablemente. Les mando un beso grande. Será, acuérdense, no el miércoles que viene, sino el otro. Muy, muy feliz Día de Acción de Gracias a todos y desde mi corazón, gracias por acompañarme en esta pasión. Ustedes son siempre una buena excusa para compartir el corazón y compartir la palabra de Dios. Así que gracias por estar, gracias por tanto y gracias por todo. Así que si Dios quiere, espero que pasen un Thanksgiving divino. Si alguno está solo, le pido por favor que me lo dejen saber, porque no queremos que nadie lo pase solo. Así que en mi casa tienen un lugar en la mesa, ¿eh? Lo único que tienen que hacer es decirme y se vienen acá en casa a compartir con lo que tengamos, con lo que sea. Así que bueno, les mando un cariño grande, grande, grande y bueno, deseándoles que el Señor realmente sea el lugar donde sean, existan y se muevan y vivan, que es el mejor de los lugares donde podemos estar. Un beso. Gracias, Patricia. Feliz Thanksgiving también. Fuerte, fuerte a todos. Gracias, Patri. Gracias, Patri. Adiós, Matilde. Adiós, adiós, que estén todos muy bien, muy, muy Lo bien. mismo, Pato. Un beso, Ernesto, un cariño de parte de Adrián también, un beso grande. Hasta Happy luego. Thanksgiving a todos. Adiós, Patri.